Hola canal, mi nombre es Rodrigo y esta es mi historia. Soy trailero desde hace más de 20 años, y aunque uno se acostumbra a la soledad de la carretera, a los amaneceres desde la cabina y a los turnos interminables, hay cosas que simplemente no puedes borrar de la memoria. En especial lo que pasó en el 2010, cuando 7 compañeros desaparecieron sin dejar rastro en el mismo tramo de carretera. Historias que muchos quieren olvidar, pero yo viví una de ellas en carne propia, y desde entonces sé que la carretera también tiene su propia hambre. Ese año, varias empresas empezaron a reportar que sus choferes no llegaban a destino. La policía revisó túneles, barrancos y gasolineras, pero nunca encontraron restos, ni partes del tráiler, ni evidencia de accidentes. Parecía que los camiones se esfumaban. Yo no creía en eso, hasta la madrugada en que me tocó cruzar el kilómetro donde todos desaparecían, un tramo entre Matehuala y Saltillo, un punto seco, sin señal y sin nada más que tierra, viento y oscuridad. Ahí fue donde todo pasó. Esa madrugada yo venía cargado de acero. Mi tráiler pesaba más de 40 toneladas y aún así, la carretera se sentía demasiado silenciosa, como si no hubiera ni un alma cruzando ese desierto. Lo primero extraño que ocurrió fue que mis luces delanteras comenzaron a parpadear sin explicación. No eran fallas del alternador, las luces parecían reaccionar a algo que no veía, como si una sombra pasara frente a ellas. Apenas pasé por la señal del kilómetro, el motor soltó un rugido extraño, como si algo lo frenara desde adentro. Reduje la velocidad y, sin razón, mi radio se encendió solo. Entre estática escuché una voz distorsionada, casi irreconocible, diciendo: «Rodrigo, ya no sigas. Date la vuelta». Era la voz de Toño, uno de los compañeros desaparecidos ese mismo año. Lo reconocí de inmediato. Era imposible. Él llevaba meses perdido. Creí que alguien estaba jugando conmigo. Pero la señal seguía, cada vez más clara. No mires por el retrovisor, no veas quién viene detrás. Yo no quería seguir escuchando, pero el radio no se apagaba. Aunque lo desconecté, seguía transmitiendo. Y de pronto lo escuché, un golpe metálico detrás del remolque. No un golpe normal. Era como si algo enorme hubiera caído sobre la carga. Miré por el espejo lateral, y ahí lo vi. Sobre el remolque, algo se movía. No era humano. Era una figura encorvada, delgada, casi esquelética, con brazos tan largos que casi rozaban los costados del tráiler. Avanzaba arrastrándose hacia la cabina, clavando las manos en la lámina. Cada vez que se impulsaba, dejaba marcas profundas, como cortes hechos con garras. Su piel parecía hecha de barro endurecido, resquebrajada. Y llena de manchas oscuras que parecían sangre seca. Aceleré con todas mis fuerzas, pero el motor empezó a fallar. La aguja de temperatura subió como si estuviéramos avanzando bajo 100 grados de calor. La figura llegó hasta el capó, y cuando levanté la vista, lo vi de frente. Tenía un rostro sin labios, dejando ver dientes largos y completamente expuestos. Sus ojos eran 2 huecos negros, húmedos, moviéndose como si hubiera algo vivo dentro. Se aferró al parabrisas con las 2 manos. En cuestión de segundos, dejó marcas de sangre en el cristal, pero no sangre fresca, parecía sangre vieja, coagulado oscuro. Intenté sacarlo haciendo zigzag, pero la cosa resistía cualquier movimiento. Cuando levanté la vista por segunda vez, su cabeza estaba pegada al vidrio, observándome, respirando como si quisiera quebrar el cristal. Su respiración empañaba el parabrisas, pero no era vapor blanco, era un humo oscuro, espeso, que comenzó a filtrarse hacia dentro de la cabina. Empecé a toser. El humo tenía un olor metálico, pesado, mezclado con algo rancio, como carne vieja. Y ahí, entre el humo, escuché otra cosa, pasos en el remolque, más rápidos esta vez. No uno. Varios. Como si la cosa que estaba frente a mí no fuera la única. Miré por el retrovisor. No debía serlo. Vi 2 siluetas más moviéndose sobre la caja, avanzando hacia la cabina. Sus cuerpos eran delgados, casi deforme, avanzando como animales heridos. Cada una dejaba marcas profundas con las manos, desgarrando la lámina como si fuera mantequilla.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. El radio volvió a sonar, ahora con la voz completamente clara. No te detengas, Rodrigo, no dejes que entren, ellos se llevan a los que paran. Yo estaba atrapado. Aceleraba, pero el camión no respondía. Las criaturas comenzaron a golpear el parabrisas desde afuera, dejando manchas de un líquido oscuro que se escurría lentamente. El cristal empezó a tronar. No iba a resistir. Tomé una decisión que muchos llamarían suicida, giré el volante hacia la orilla, directo hacia un desnivel. Mi intención era sacudir al menos a una de esas cosas. El tráiler se tambaleó violentamente, casi volcando. Una de las criaturas salió despedida y cayó en la carretera, pero las otras dos se aferraron con más fuerza, clavando sus dedos en la ventanilla del conductor. Una de ellas comenzó a meter la mano por un pequeño hueco del cristal roto. Sus dedos estaban llenos de sangre, con uñas rotas, pero largas como agujas. Intentó sujetarme del cuello. La sentí rozar mi piel. Juro que su tacto estaba helado, como si metieran hielo directo en la carne. Hasta que de pronto, todo quedó en silencio. Las criaturas desaparecieron. El motor volvió a arrancar como si nada hubiera pasado. El radio quedó mudo y el aire se volvió respirable de nuevo. Llegué tambaleando a la siguiente gasolinera. Temblaba tanto que no podía ni hablar. Cuando revisé el tráiler por fuera, casi vomito. Había marcas de garras en la lámina, manchas oscuras secas por todo el techo de la cabina y huellas hundidas, como si algo muy pesado hubiera caminado sobre el camión. Pero ninguna cámara de la estación captó nada. Y cuando la policía revisó las fotos que tomé con mi celular, no aparecía nada en ellas. Días después, el padre de Toño, el compañero desaparecido, me buscó. Me preguntó si escuché la voz de su hijo. Le dije la verdad. Él me dijo algo que aún me persigue. A él lo encontraron, pero no vivo. Lo encontraron dentro del remolque. O lo que quedaba de él. Y los que revisaron esa escena dijeron que ahí adentro, había marcas de manos como las que describes tú. Manos que no eran humanas. Ese tramo fue cerrado meses después, pero los traileros sabemos la verdad, algo vive allí desde hace décadas. Algo que se sube a los camiones, que respira sobre el parabrisas, que persigue a los choferes que se quedan solos en la madrugada. Y en el 2010, se llevó a 7. Pero sé que sigue ahí. Esperando al siguiente. Hola canal, mi nombre es Álvaro y esta es mi historia. En el 2010 yo trabajaba para una empresa transportista del norte. Hacíamos recorridos largos, Saltillo, Monterrey, Torreón, incluso Chihuahua en temporadas pesadas. Ese año fue el más extraño de mi vida. 7 traileros desaparecieron en la misma zona. Conozco 2 de ellos, y uno era mi primo, Julián. Él desapareció primero, y aunque la empresa dijo que quizá lo asaltaron o tuvo un accidente, yo sabía que era mentira. El tráiler se encontró perfectamente estacionado, con las luces apagadas, la puerta abierta, pero sin rastro de él. Y lo peor, la caja estaba llena de marcas de sangre que parecían arrastradas. Decidí investigar por mi cuenta. Mi jefe me dijo que no me metiera, que estaba poniendo en riesgo el trabajo. Pero la familia ya no dormía, y yo menos. Todo apuntaba al tramo del kilómetro perdido, un pedazo de carretera sin señal, donde los radios fallaban y los teléfonos morían. Cuando pregunté a otros traileros, varios me dijeron que ahí veían cosas, pero nadie quería hablar del tema. Hasta que uno, un veterano, me dijo: no te detengas ahí. No importa lo que veas. No importa lo que escuches. Si te detienes, desapareces como los otros. Y yo, terco como siempre, hice justo lo contrario. Una madrugada decidí pasar por ese punto sin compañía ni convoy. Quería saber qué le pasó a Julián. Quería llegar al fondo. Salí de Saltillo cerca de las 12 de la madrugada, rumbo a Monterrey. A mitad de camino, la carretera se volvió un túnel negro. Mis luces parecían apenas tocar el asfalto. El viento soplaba con fuerza, pero el clima no explicaba por qué el motor comenzó a temblar. Iba atento a cualquier cosa, cuando escuché golpes en la caja del tráiler.
Primero suaves, luego más fuertes. Como si algo caminara encima. Miré por el retrovisor lateral y vi una silueta pasar corriendo por el techo. No caminaba, se deslizaba, como si no tuviera peso. Era alta, delgada, con brazos demasiado largos. No se veía claramente, pero se distinguía su contorno, moviéndose de un extremo al otro. Freno un poco. Maldita decisión. Los golpes se hicieron más intensos. Algo cayó sobre la cabina. Sentí el metal hundirse un poco. El parabrisas vibró. Aceleré de inmediato. El motor rugió, pero algo no me soltaba. Era como si el tráiler arrastrara un peso muerto. Y entonces, lo escuché. Álvaro. Mi nombre, susurrado desde el asiento del copiloto. Casi me da un infarto. Giré la cabeza y vi algo sentado ahí, una silueta oscura, encorvada, con el torso inclinado. No pude verle la cara. Pero la sombra respiraba lento, profundo, como alguien que está a punto de hablar. Cuando por fin levantó un poco la cabeza, vi algo que jamás había querido recordar. La cara parecía podrida, hundida, como si la carne estuviera desgarrándose. Los ojos eran dos agujeros negros. Reconocí una parte de la ropa. La camisa. Era la que usaba mi primo Julián el día que desapareció. Intenté frenar, pero la sombra extendió el brazo y apoyó una mano huesuda sobre el tablero. La temperatura en la cabina bajó a un punto que sentí los huesos adoloridos. No te detengas aquí. La voz era la de Julián, pero distorsionada, como si viniera desde un pozo profundo. Y detrás de esa voz había otro sonido. Uno más grave. Como un gruñido. Como si otra cosa hablara al mismo tiempo. El techo del tráiler volvió a hundirse. Algo arañó el parabrisas. Un rasguño largo, casi invisible, pero lo suficiente para ver que tenía restos de piel seca. El olor que entró era insoportable, metal, sangre, carne vieja. El ruido sobre la caja seguía, como si varias manos golpearan al mismo tiempo. Uno de los espejos laterales se dobló de golpe, sin que nada lo tocara. Luego el otro. Quedé sin visión de los costados. El ruido del viento cambió. Ahora se escuchaban susurros por todos lados, atrás, arriba, al lado. Susurros de varias voces diciendo mi nombre. Como si vinieran de dentro de las paredes del tráiler. La sombra del asiento del copiloto levantó el rostro un poco más y la piel se desprendió de su mejilla, cayendo al piso como si estuviera podrida desde hacía años. Debajo no había músculo. No había nada. Solo una cavidad oscura moviéndose. Te dijimos que no volvieras. Fue ahí cuando supe que esa cosa no era mi primo. No era su espíritu. Era algo usando su voz. Usando su forma. Burlándose de él. Y de nosotros. El tráiler empezó a desacelerar solo. Pisé el acelerador hasta el fondo, pero no respondía. Una fuerza invisible lo estaba frenando. Afuera, por el parabrisas, vi pequeñas siluetas moviéndose en los costados de la carretera. Eran figuras oscuras, caminando en cuatro patas, pero alargadas. Como perros enfermos, pero más altos. Mucho más altos. Y tenían brazos. Brazos que arrastraban por el suelo dejando surcos. Uno de ellos se acercó corriendo a la cabina y golpeó la puerta con tal fuerza que la lámina se hundió varios centímetros. La ventana se empañó de inmediato con una respiración fuerte, húmeda. Algo intentaba ver adentro. Yo ya no podía mover las manos. El volante vibraba como si fuera a partirse en dos. Los golpes sobre la cabina eran ahora más rápidos, más violentos. La criatura del asiento del copiloto estiró el brazo hacia mí. Sus dedos eran delgados, casi hueso puro, cubiertos de piel cuarteada. Cuando estuvo a punto de tocarme, las luces del tráiler explotaron hacia adelante. Un convoy de otros 3 camiones venía bajando por la curva. Sus luces iluminaron por completo mi unidad, y en ese instante todas las sombras desaparecieron. El tráiler recuperó velocidad de golpe y avancé casi sin control hacia el acotamiento. Frené como pude. Me bajé gritando por ayuda. Los otros choferes me vieron pálido, sudando,
temblando. Revisaron la cabina. Revisaron la caja. No había marcas. No había golpes. No había nada. Solo mis manos llenas de sangre. Sangre que no era mía. Uno de los traileros, un viejo al que todos respetaban, dijo algo que me heló la sangre. Las ves cuando te van a escoger, pero si un tráiler más te ve, no te pueden llevar. Necesitan que estés solo, como estuvieron los otros 7. Desde esa noche supe que nunca encontraríamos los cuerpos. Y que la carretera, en ese punto, no deja cadáveres. Deja ausencias. Mi primo nunca volvió. Y las cosas que vi esa madrugada, tampoco se fueron. Cada vez que paso por ese tramo siento que alguien respira en el asiento del copiloto. Y a veces, al mirar de reojo, veo el reflejo de alguien con la carne cayéndose, como si aún quisiera advertirme que no regrese. Pero sé que algún día, si me toca estar solo otra vez, vendrán por mí también. Hola canal, mi nombre es Evaristo y esta es mi historia. En el 2010 yo trabajaba para una empresa que movía materiales industriales desde Durango hasta Monterrey. Era un trabajo pesado, pero pagaba bien. En ese entonces, muchos traileros hablaban en voz baja de un tramo maldito en la carretera, un punto donde 7 compañeros desaparecieron ese año sin dejar rastro. Yo era incrédulo, pero después entendí que la carretera no perdona la necedad. Y que a veces, lo que se esconde en la oscuridad no le teme a los vivos ni a los muertos. Todo empezó en una madrugada fría. Me tocaba llevar una carga de maquinaria pesada rumbo a Apodaca. Había dormido bien, había comido, venía concentrado. No había razón para sospechar nada. Pero desde que salí del patio, sentí una presión extraña en el estómago, como un presentimiento. En ese entonces yo no creía en eso, pero ahora sé que la carretera te avisa, el problema es que uno nunca escucha. Pasé el kilómetro donde desapareció el cuarto trailero de ese año. Su nombre era Cristóbal. Nadie volvió a verlo. Solo encontraron su tráiler estacionado, motor apagado, luces encendidas y la puerta del conductor abierta. Dentro de la cabina, la tapicería estaba arrancada a pedazos y había marcas de uñas, pero no había restos, ni sangre. Nada. Yo recordaba su historia cuando entré a ese tramo. La carretera estaba completamente sola. Ni un tráiler, ni un coche, nada. De pronto, mis luces delanteras se apagaron por un segundo, pero la cabina no perdió energía. Las luces interiores se mantuvieron encendidas. Eso no era normal. Y en ese mismo instante, escuché un sonido en la parte baja del tráiler, raspados lentos, como si alguien arrastrara algo pesado bajo la caja. Me dije a mí mismo que debía ser una rama, un plástico, un animal, cualquier cosa menos lo que parecía en mi mente. Pero el ruido seguía, avanzando desde la parte trasera hacia la zona de las baterías, luego hacia los ejes, luego hacia la cabina. Y cuando tocó justo debajo de mis pies, el pedal del acelerador vibró tan fuerte que pensé que algo iba a romperse. Luego ocurrió lo que me hizo sudar frío. El radiocomunicador se encendió solo. Una estática intensa llenó la cabina y después una voz. Una voz que yo conocía. Evaristo. Era Cristóbal. Su voz. Con el mismo tono lento que tenía cuando se cansaba. No te detengas. Quise responderle, pero el radio siguió hablando solo. Ellos me llevaron, vienen por ti. El ruido volvió a subir desde la parte baja, ahora golpeando la cabina desde atrás. Sentí 3 impactos, uno tras otro. Las ventanas vibraron. Los espejos laterales se movieron solos, doblándose hacia adentro. El tráiler comenzó a desacelerar. Yo pisé el acelerador con fuerza, pero no respondía. Era como si estuviéramos subiendo una pendiente enorme. Pero la carretera era completamente recta. Las revoluciones cayeron. El motor se escuchaba ahogado, como si algo lo jalara desde atrás. Y entonces, lo escuché. No un golpe. No un susurro. Sino pasos. Pasos caminando sobre el techo de la cabina. Pesados. Irregulares. Como si algo caminara con las piernas torcidas. Me quedé congelado.
Los pasos se detuvieron justo encima de mí. No quise verlo, pero el instinto me obligó a levantar la mirada al parabrisas. En la oscuridad, con la luz apenas iluminando unos metros, vi una sombra caer desde el techo hacia el frente del tráiler. Cayó con un golpe sordo sobre el cofre. Era una silueta delgada, descompuesta, con brazos demasiado largos y un cuello torcido hacia un costado. Su piel no era piel. Era como barro húmedo mezclado con sangre seca, cuarteado y desprendiéndose. Tenía una marca en el pecho que reconocí de inmediato, un arnés de seguridad arrancado, igual al que usaba Cristóbal. Solo que este estaba clavado dentro de su carne, como si hubiera sido empujado hacia adentro. Cuando levantó la cabeza, vi la mitad de un rostro. La otra mitad estaba destruida, como si hubiera sido desgarrada por dentro, no desde afuera. Su mandíbula colgaba, moviéndose lentamente. De su boca salía un líquido oscuro, espeso, que goteaba sobre el cofre. Me observaba. Pero sus ojos no eran humanos. Eran dos agujeros negros, pulsantes, como si tuvieran algo vivo dentro. Intenté frenar, pero el freno no respondía. El volante comenzó a girar solo, como si manos invisibles lo manipularan. El tráiler serpenteaba en la carretera. La sombra colocó una mano sobre el parabrisas. Sus dedos dejaron marcas negras, como carbón mezclado con sangre. Esas marcas se expandían lentamente, como si tuvieran vida, cubriendo parte del vidrio. De pronto, la radio volvió a sonar. Corre, 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 no mires atrás. Era otra voz. La reconocí tarde. Era la voz del segundo desaparecido, Gerardo. Y después otra. Y otra. Casi todos los que habían desaparecido ese año. Se escuchaban superpuestas. Gritando. Rogando. Ordenándome que no me detuviera. Pero lo peor no estaba sobre la cabina. Estaba atrás. Lo supe cuando vi, por el retrovisor interior, dos siluetas más caminando sobre la caja del tráiler. Una de ellas daba pasos pequeños, como si tuviera los pies rotos. La otra avanzaba a cuatro patas, como una criatura descompuesta. Las dos tenían cuerpos que parecían hechos de arcilla humana. Carne reseca. Sangre vieja. Torsos abiertos. Toda la caja empezó a temblar. Sentí que algo la golpeaba desde adentro, como si alguien estuviera encerrado ahí. Entonces, una de las criaturas del techo arrancó parte de la lámina superior del remolque. La dobló como si fuera papel. Algo dentro del remolque comenzó a levantarse, como intentando salir. Yo ya no podía respirar. Las criaturas empezaron a acercarse a la cabina. La del cofre ya estaba mirando directo hacia mí, pegando su rostro podrido al parabrisas. Sus dientes chocaban contra el vidrio, dejando marcas. Los pasos sobre la caja eran ahora más rápidos, más fuertes. El tráiler entero vibraba como si llevara encima a un grupo entero de sombras. No soporté más. Giré el volante hacia el acotamiento con un movimiento brusco. El tráiler casi se volcó. Las criaturas cayeron a los lados, golpeando la carretera con un sonido denso, como barro húmedo estrellándose. Una de ellas se levantó a medias, arrastrándose hacia mí. Tenía los brazos rotos, pero avanzaba igualmente. Pisé el acelerador a fondo. El tráiler rugió como nunca. Las criaturas desaparecieron en la oscuridad detrás. Llegué a una gasolinera temblando. No podía sostener mis manos. Me bajé casi cayendo. Cuando revisé el tráiler, no había una sola marca. Ni garras. Ni golpes. Ni sangre. Ni lámina arrancada. Todo estaba intacto. Pero en el parabrisas, justo frente al volante, había una marca oscura, alargada, como una mano abierta. Con 6 dedos. Reporté todo. La empresa me obligó a ir al médico. Dijeron que era estrés. Pero días después un trailero anciano se me acercó cuando llenaba tanque. Me dijo solo una frase. Los que desaparecieron no se fueron, los trajeron de vuelta, pero ya no son ellos. Desde ese día entendí que el camino no solo te lleva a destino. También te puede llevar al olvido. Y yo,
Esa madrugada, estuve a segundos de convertirme en el octavo. Hola canal, mi nombre es Rubén y esta es mi historia. En el 2010 yo llevaba apenas 3 años manejando tráiler y aunque era relativamente nuevo, ya entendía perfectamente las reglas que todo trailero aprende tarde o temprano. Nunca confíes en un tramo oscuro, nunca te detengas en un punto sin señal. Y jamás viajes solo por la zona donde desaparecieron aquellos 7 choferes. Pero la madrugada en la que casi me convierto en el octavo, estaba solo, cargado, cansado, y demasiado confiado para entender que la carretera no perdona a los descuidados. Esa noche llevaba pescado congelado en una caja refrigerada. El frío de la carga siempre se filtraba un poco hacia la cabina, pero esa madrugada el aire estaba tan helado que podía ver mi propio aliento aún con la calefacción encendida. Pasé la primera caseta sin problemas, y durante un buen rato pensé que sería un viaje tranquilo. Sin embargo, al llegar al tramo maldito, justo donde desapareció el tercer trailero aquel año, mi radio comenzó a emitir una estática gruesa, como si varias voces estuvieran tratando de entrar al mismo canal. Al principio lo ignoré. Pero la estática subió tanto que tuve que bajar el volumen. En ese momento escuché algo en la caja del tráiler. Un golpe hueco, firme, como si algo hubiera caído desde el techo hacia la parte interna. Pensé que era una bandeja mal asegurada, pero luego otro golpe vino desde el exterior, justo detrás de la cabina, tan fuerte que el retrovisor vibró. Apreté el volante. Miré los espejos. No venía nadie. Ni luces, ni sombras, ni polvo levantado por otro tráiler. Nada. Carretera viva y absolutamente sola. Reducí la velocidad apenas un poco, y ese fue mi error. El radio, aún con el volumen bajo, se encendió solo y una voz habló entre la interferencia. Rubén, no te detengas. La reconocí enseguida, Hugo, uno de mis compañeros desaparecidos hacía 2 semanas. Su voz estaba quebrada, como si hablara desde muy lejos, empujando el sonido a través de un pozo profundo. Yo juraría que incluso estaba llorando. Luego otra voz entró encima de la suya. Una voz profunda, distorsionada, casi animal. Sí, detente. El contraste era horrible. Una voz rogaba. La otra ordenaba. Mi piel se erizó por completo. Apreté el acelerador, pero el tráiler apenas avanzó. Algo estaba jalando la caja desde atrás. El motor rugió como si arrastrara medio cerro. Los retrovisores se doblaron hacia adentro sin explicación, dejándome sin visión lateral. Sentí un peso creciente sobre la parte superior de la cabina. Era como si alguien caminara sobre el techo, pero no con pasos humanos. Eran golpes irregulares, pisadas torcidas, arrastradas, como si tuvieran piernas rotas. Entonces ocurrió lo que más me marcó. Miré el parabrisas y una sombra cayó de golpe frente a mí, estrellándose contra el vidrio. No rebotó. Se quedó ahí, pegada. Era un cuerpo delgado, casi esquelético, cubierto de pellejos flácidos y piel cuarteada. Tenía una de las piernas torcida hacia atrás, como si se le hubiera desprendido hace días. Su rostro, si es que se le puede llamar así, tenía un hueco donde debía ir la nariz, y los ojos, 2 esferas blancas sin pupilas, se movían de un lado a otro, buscando algo dentro del camión. Cuando apoyó sus manos sobre el parabrisas, vi que los dedos eran larguísimos, casi el doble de los de un humano normal, con uñas negras incrustadas en la carne. Cada dedo dejaba un rastro de sangre oscura que se expandía como tinta. Aceleré con fuerza, pero la criatura se aferró más, presionando su cabeza contra el vidrio hasta dejar una mezcla asquerosa de sangre pegajosa y líquido espeso que goteaba hacia abajo. De pronto, un ruido seco sonó sobre el techo. Algo más había caído. Giré apenas la cabeza hacia el espejo interior y vi otra criatura. Esta tenía el torso completamente abierto, como si algo lo hubiera rajado por dentro y aún así seguía moviéndose. Sus entrañas colgaban como cuerdas. El cuerpo se mecía a un ritmo irregular mientras caminaba inclinado hacia adelante. Ese movimiento, no voy a olvidarlo jamás. Quise frenar, pero en cuanto solté un poco el acelerador, el tráiler perdió fuerza como si una jauría invisible jalara la caja hacia atrás.
El volante se volvió pesado, casi inmanejable. Empecé a perder el control. Las criaturas golpeaban la cabina con desesperación. Una se colgó del retrovisor roto y comenzaba a intentar entrar por la ventana. Su boca, abierta como si estuviera descosida, tenía dientes largos y puntiagudos como agujas. Cuando exhalaba, salía un vapor negro que empañaba el cristal. Ese vapor olía a metal quemado, a carne vieja, a sangre rancia. La radio volvió a sonar. No te detengas, Rubén. Por favor, no te detengas. Si te detienes, te quedas con nosotros. La voz de Hugo sonaba agonizante, como si fuera él mismo quien estuviera siendo jalado por esas cosas. Por un instante, vi su rostro en uno de los reflejos del parabrisas, pero no era Hugo. Era una imitación deformada, una burla grotesca, con la piel cayéndose en pedazos y la mandíbula colgante. El parabrisas comenzó a romperse. Una grieta apareció justo frente a mis ojos. La criatura clavó los dedos en la grieta y empezó a abrir el vidrio hacia afuera. La otra criatura, la del techo, golpeaba el metal con tal fuerza que parecía que lo doblaría. Yo ya no pensaba. Ya no razonaba. Solo actué. Giré el volante hacia el acotamiento de forma violenta, casi haciendo que el tráiler volcara. El movimiento lanzó a una de las criaturas hacia la carretera. La vi salir despedida y rodar por el asfalto dejando un rastro oscuro. La otra quedó colgando de la ventanilla y se estrelló contra un poste al pasar, rompiéndose en pedazos como si fuera barro seco mezclado con carne. Aún así, el tráiler seguía jalándose hacia atrás, como si más manos invisibles lo detuvieran. Entonces escuché bocinas. Al fondo venía un convoy de 3 tráileres. Sus luces iluminaron de golpe toda la escena. Y en ese instante, todo se detuvo. Las criaturas desaparecieron. Se deshicieron como humo bajo el sol. La presión en la cabina desapareció. El frío se fue. El olor se disipó. El tráiler recuperó velocidad. Me orillé temblando y casi me caigo cuando intenté bajar. Los otros traileros me preguntaron qué pasó. Les conté que algo se me subió encima, que intentaron entrar por la ventanilla, que escuché voces. Uno de ellos, un veterano con 30 años en carretera, me puso la mano en el hombro y dijo: te iban a escoger, pero nunca se llevan a quien tiene testigos. Por eso los 7 desaparecieron. Todos iban solos. La policía llegó minutos después. Revisó el tráiler. No había una sola abolladura. Ni una marca. Ni un rastro de sangre. Nada. Como si las criaturas jamás hubieran estado ahí. Pero en el parabrisas, justo frente al volante, había una huella de mano. Una mano larga, delgada, con 5 dedos deformes y un 6.º dedo más corto pegado al borde. Cuando intenté borrarla, la marca no desapareció. Solo se hizo más oscura. Desde esa noche nunca más acepto viajes nocturnos solo. Y cada vez que paso por el tramo del 2010, siento que alguien camina sobre la caja, arrastrando esos dedos interminables. Como si todavía me estuvieran siguiendo. Como si yo fuera el 8º, y estuvieran esperando que un día me vuelva a quedar solo. Hola canal, mi nombre es Benjamín y esta es mi historia. En el 2010 yo era trailero de larga distancia. Tenía 34 años, buena salud, experiencia suficiente y un orgullo tonto que me hacía pensar que la carretera no podía conmigo. Ese año desaparecieron 7 compañeros. 7. Todos en el mismo tramo. Todos de madrugada. Todos solos. Sus tráileres aparecían vacíos, perfectamente estacionados, sin sangre, sin señales de forcejeo. Como si los choferes simplemente hubieran bajado a caminar y jamás regresaran. Pero la parte que nunca salió en las noticias, la parte que conocimos solamente los que manejábamos ahí, es que todos reportaron lo mismo antes de desaparecer: sombras sobre la caja, golpes en el techo y voces en la radio. Lo sé porque yo fui el último en escucharlas y estuve a segundos de convertirme en el 8º. Esa madrugada yo venía desde Torreón con rumbo a Monterrey. Llevaba arena sílica en costales, una carga pesada pero estable. Eran casi las 3 de la mañana cuando entré a la zona maldita.
Lo primero que ocurrió fue que la aguja del diésel bajó de golpe, como si se hubiera drenado medio tanque en un instante. Luego las luces delanteras se hicieron débiles, temblorosas, casi como velas a punto de apagarse. No había niebla. No había lluvia. No había viento. Era la carretera más muerta que había visto en mi vida. Entonces escuché el primer ruido. Un golpe seco sobre el techo de la cabina, justo arriba de mí. No fue un simple ruido de la lámina. Fue la vibración pesada de algo con peso real, como si un cuerpo hubiera caído en seco sobre el tráiler. Me enderecé en el asiento. El corazón me empezó a latir rápido, pero era más adrenalina que miedo. Pensé que quizá era un animal. Un ave. Un pedazo de árbol. Algo normal. Quise creerlo. El segundo golpe quitó todas las dudas. Cayó algo más pesado, justo sobre el cofre, deslizando una masa opaca que tapó parcialmente el parabrisas. Lo escuché arrastrarse hacia el frente, como si se acomodara para mirar hacia adentro. Apreté el volante. Las luces apenas alcanzaban a iluminar 2 metros de carretera. Y de pronto, una mano llena de lodo oscuro y sangre seca cayó sobre el cristal. Era enorme, con dedos delgados y larguísimos. Las uñas estaban quebradas, todas en ángulos distintos, como si hubieran sido arrancadas y vuelto a pegar. Mis pulmones se cerraron cuando esa mano comenzó a raspar el vidrio desde afuera. No era un golpecito. Era un raspado lento, profundo, dejando líneas oscuras que parecían absorber la luz. Entonces ocurrió algo que jamás podré explicar sin que se me quiebre la voz. En la radio sonó la voz de David, mi amigo, uno de los desaparecidos. Benja, no frenes, no frenes, no. Después esa misma voz cambió, distorsionada, gruesa, como si hablara desde adentro de una caja llena de agua. Frena, queremos verte. El contraste me hizo temblar. Me llevó directo al pánico. Quise apagar el radio, pero aunque desconecté el cable, la voz siguió. Y no era la única. Más voces empezaron a entrar, hombres, mujeres, murmullos, sollozos, lamentos. Todos enredados. Todos diciendo mi nombre. De pronto, la cosa del cofre se levantó. No caminó. Se deslizó hacia arriba del parabrisas, como un animal que no necesita fuerza para moverse. Su cabeza cayó frente a mí. No tenía ojos. Solo 2 cuencas profundas con un líquido negro que goteaba. Su mandíbula estaba desencajada, abierta de un lado, colgando como si jamás hubiera existido un hueso que la sostuviera. Yo pisé el acelerador a fondo. El tráiler rugió, pero entonces, la caja empezó a frenar sola. Como si algo la detuviera desde atrás. Todo el peso de la carga comenzó a jalarme hacia atrás. El motor gritaba, pero el camión apenas avanzaba. Miro el retrovisor interior y casi pierdo el control. Una sombra gigantesca caminaba sobre la caja del tráiler. No era una figura humana. Era más alta que una persona, con brazos que llegaban hasta el piso y un torso que parecía torcido, como si hubiera sido formado a golpes. Su cabeza estaba girada hacia un costado, en un ángulo imposible. Y algo más. Había otras sombras más pequeñas moviéndose detrás de ella, como perros deformes, arrastrando extremidades extrañas. Golpearon la caja desde todos los ángulos. Los golpes se sentían como si quisieran abrir la lámina a la fuerza. Y cada golpe dejaba un eco que se metía en mis huesos. Frente a mí, la criatura del parabrisas abrió la boca de forma antinatural. Su lengua, negra y delgada, se estiró y pegó contra el vidrio dejando un rastro viscoso. Fue ahí cuando escuché la voz más clara de todas, una que siempre reconocería. Benja, corre, corre ya. Era David. Pero cuando volteé al asiento del copiloto, lo vi. Estaba sentado ahí. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba incompleto. El torso abierto, las costillas visibles, la piel caída como si la carne estuviera derritiéndose. Su rostro estaba hundido, derretido, pero sus ojos, 2 puntos blancos, vacíos, me miraban directo. No dejes que te bajen, yo me detuve. Y me quedé para siempre. Su voz era un lamento. Una advertencia.
Un grito atrapado en un cuerpo muerto. Quise llorar, pero no podía. Mi cuerpo estaba en shock. Las criaturas golpeaban más fuerte. La cabina vibraba. El parabrisas crujía. No pensé. Solo actué. Giré el volante bruscamente hacia la izquierda, llevando el tráiler contra el muro de contención. La criatura del frente se estrelló contra la piedra y se aplastó como barro mojado. Se deshizo. Las sombras de atrás retrocedieron por un instante. Fue mi oportunidad. Aceleré con todo. Todo. El motor gritaba como si fuera a explotar. La caja rechinaba. Pero el tráiler avanzó. Y cuando crucé la siguiente curva, vi lo más hermoso que he visto en la carretera. Luces. Otras unidades. Un convoy bajando en sentido contrario. Las criaturas desaparecieron en ese instante. No se fueron corriendo. No saltaron. Se desintegraron como humo. El aire volvió. El frío desapareció. La cabina dejó de temblar. Yo también desaparecí de mí mismo por unos segundos. Cuando volví, estaba llorando sobre el volante. Al llegar a la caseta, los guardias revisaron el tráiler. No encontraron ni una marca. Nada en la lámina. Nada en el parabrisas. Nada en el cofre. Nada. Solo vieron mi ropa manchada de algo oscuro que no era sangre, un líquido espeso como petróleo. Nunca sabré qué eran esas cosas. Solo sé lo que me dijeron después varios traileros viejos. Los que desaparecieron no se fueron. Cambiaron. Y ahora buscan a los que manejan solos. Desde esa noche no vuelvo a cruzar ese tramo después de las 12 de la madrugada. Y cuando paso por ahí con convoy, siempre siento que algo camina sobre la caja, buscando al que casi fue el octavo. Hola canal, mi nombre es Leonardo y esta es mi historia. Durante muchos años pensé que la carretera era un lugar duro, sí, pero lógico. Todo tenía explicación. Fallas mecánicas, robos, animales en el camino, accidentes. Ese era mi mundo. Pero en el 2010 desaparecieron 7 traileros y con ellos se derrumbó todo lo que creía entender. No se llevaron las unidades. No hubo incendios. No hubo rastros de pelea. No hubo sangre. Los camiones aparecían perfectamente estacionados, apagados, como si su conductor hubiera decidido caminar y perderse en el monte. Pero yo sabía que los traileros no abandonan su carga así como así. Y lo confirmé la noche en que algo se subió a mi unidad, algo que no estaba hecho para caminar sobre la tierra. Esa madrugada había salido tarde por un retraso en la carga. Llevaba equipo mecánico, piezas pesadas, bien sujetas. Todo parecía normal. Tenía sueño, pero no lo suficiente como para quedarme dormido. Pasando el kilómetro donde desapareció el segundo trailero del año, el aire dentro de la cabina cambió. No fue un cambio gradual. Fue inmediato, como si de pronto hubiera entrado a un congelador. Mi aliento se volvió visible, el volante estaba tan frío que mis dedos comenzaron a doler. La calefacción estaba encendida, así que no había razón para que eso pasara. Lo siguiente fue el olor. Un olor metálico, espeso, parecido al hierro caliente mezclado con humedad. Lo reconocí al instante porque quienes hemos visto accidentes fuertes sabemos que es el olor de la sangre reciente. No podía venir de la carga, ni del escape, ni de un animal atropellado. Era demasiado fuerte, demasiado fresco. Y venía de adentro. Quise bajar la ventana para confirmar si afuera se percibía algo, pero apenas la abrí unos centímetros, una mano grisácea, delgada, con dedos larguísimos intentó entrar. Los dedos pasaron rozándome la mejilla, fríos como un cadáver. Cerré la ventana con un golpe, y esa cosa quedó aplastada unos segundos contra el vidrio antes de retirarse. En el vidrio quedó una marca de sangre negra, espesa, que se fue resbalando lentamente mientras el tráiler avanzaba. El motor comenzó a perder fuerza. Cada vez que intentaba acelerar, el camión respondía menos, como si arrastrara un peso gigantesco. En los espejos no había nada. No venía nadie atrás. Nadie adelante. Nada.
Solo el camino vacío y una oscuridad tan profunda que parecía tragar la luz. Sentí un golpe sobre el techo. Un golpe seco, seguido de un arrastre como si algo pesado se moviera hacia adelante. Después escuché pasos. Pasos irregulares. Un par de ellos. Luego 3. Luego muchos más. Eran pesados, pero no tenían ritmo humano. Cada paso sonaba como si una extremidad distinta golpeara la lámina, a veces parecían 2 pies, a veces 4, a veces como si una mano inmensa palpara el metal buscando donde sostenerse. El radio se encendió solo. Leo. Leo soy yo. Reconocí la voz. Era Rufino, mi amigo, desaparecido un mes antes. No te detengas, no frenes, Leo, te van a abrir la cabina. Antes de que pudiera contestar, otra voz entró encima, una voz profunda, grave, tan distorsionada que parecía hecha de gruñidos y agua. Sí, frena. El motor se ahogó. Las revoluciones cayeron en picada. Las luces delanteras parpadearon. La caja del tráiler vibró entera como si algo estuviera golpeando desde adentro para salir. El volante se volvió torpe, pesado, casi inmanejable. Empecé a temblar. Entonces, lo vi. Una cara humana cayó frente al parabrisas. No una cabeza. No un cuerpo. Una cara arrancada, sin labios, con los ojos abiertos como si en el momento de quitarla la persona hubiera estado consciente. La piel estaba fresca. La sangre aún húmeda. Cuando esa cosa se estrelló contra el parabrisas, dejó un rastro oscuro que empezó a escurrir lentamente hacia abajo. Luego cayó un pedazo de mejilla. Una oreja. Un pedazo de mandíbula con dientes sueltos. Era imposible. Pero ahí estaban. Cayendo una a una como si algo allá arriba se estuviera desarmando o armando algo nuevo. La criatura finalmente se mostró cuando se deslizó por el parabrisas, como si fuera una mezcla de barro negro, carne y pedazos de cuerpos unidos de forma grotesca. Un brazo se deslizó sobre el vidrio, luego otro. Tenía extremidades de diferentes tamaños, como si hubieran sido arrancadas de personas distintas. Su torso estaba formado por varios pedazos suturados entre sí por una sustancia oscura que latía lentamente. Cuando se inclinó hacia el vidrio pude ver un detalle que nunca olvidaré, llevaba puesto un retazo de la playera que siempre usaba Rufino. Un pedazo pequeño, casi imperceptible, pero era de él. Y su voz, la misma que me había hablado hace segundos en la radio, surgió de ese amasijo de carne sin forma. Ayúdame, ayúdanos, no frenes. Y detrás de su lamento, otra voz, la grave, resonó como un eco dentro de un túnel. Detente. Sal. Te estamos esperando. El parabrisas comenzó a quebrarse. Cada golpe de la criatura hacía que la grieta creciera. Sus dedos, largos y huesudos, se hundían un poco más con cada impacto. En el retrovisor interno vi algo peor, otras 3 sombras avanzaban por la caja del tráiler. Caminaban como animales deformes, con extremidades dislocadas, chocando entre sí. Una de ellas tenía un brazo extra colgando por el costado. Otra tenía 2 cabezas mal formadas, como si hubieran tratado de unirlas pero ambas rechazaban estar juntas. La tercera movía las piernas como si aún estuvieran quebradas por el accidente que la mató. Esas 3 criaturas comenzaron a golpear la lámina de la caja con desesperación. Parecía que intentaban entrar para arrastrarme hacia atrás. Supe que si el tráiler se detenía, yo sería el octavo. Me aferré al volante, respiré como pude y tomé la decisión más peligrosa que he tomado en mi vida. Giré hacia la orilla con toda la fuerza posible. El tráiler sobresaltó un montículo y se levantó medio metro. 2 criaturas salieron disparadas de la caja y cayeron al asfalto, partiéndose en pedazos como barro mezclado con carne. La del frente se resbaló del parabrisas y la dejé atrás entre golpes secos. Pero aún quedaba una. La más grande. La que usaba las voces de los desaparecidos. La caja volvió a temblar. El motor rugió. Yo no podía más. Pensé que ahí moría. Hasta que vi algo que me devolvió un segundo de esperanza. 3 tráileres venían detrás, bajando la curva con las luces altas.
La carretera se iluminó como un estadio. Pero lo más terrible fue lo que ocurrió después. La criatura se volteó hacia atrás, hacia las luces, como si las odiara. Emitió un sonido espeso, parecido a un rugido con agua hirviendo. Y entonces, se deshizo. No cayó. No huyó. Se evaporó como humo negro, arrastrado por un viento inexistente. El motor recuperó potencia de golpe. Las luces volvieron fuertes. El olor desapareció. El frío se fue. La vibra de la caja se detuvo. Yo, solo lloré. Cuando llegué a la caseta, los guardias revisaron el tráiler. No había un solo golpe. Ni una abolladura. Ni una gota de sangre. Ni un rastro de carne. Nada. La unidad estaba completamente limpia. Igual que las de los 7 traileros desaparecidos. Pero había una sola evidencia que nadie pudo explicar. Pegado en la rendija del cofre había un trozo de piel humana, fresca, con un diminuto pedazo de tela, azul. La misma tela del uniforme de Rufino. Esa madrugada entendí la verdad. Los desaparecidos no se habían ido. Los estaban usando. Eran piezas, partes, restos, ingredientes. Un cuerpo hecho con pedazos de traileros muertos que sigue buscando más. Y si esa luz de convoy no aparecía esa noche, yo sería parte de él ahora. Hola canal, mi nombre es Marcelo y esta es mi historia. En el 2010 yo llevaba casi 12 años manejando tráiler. No era ningún novato. Había dormido en cabinas a temperaturas bajo cero, me había quedado sin frenos en bajadas peligrosas, sobrevivido a tormentas, asaltos y carreteras tan solas que uno podía escuchar hasta sus pensamientos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió en el tramo donde desaparecieron aquellos 7 traileros. Todos conocíamos el rumor, pero nadie quería aceptarlo, que algo en esa zona estaba eligiendo choferes. Uno cada cierto tiempo. Y esa noche, me eligió a mí. Salí de Matehuala rumbo a Monterrey con una carga de madera tratada. Un viaje relativamente sencillo, pero pesado en horas. Eran las 2 de la madrugada cuando entré a la zona maldita. Lo recuerdo perfecto porque a esa hora el cielo estaba completamente oscuro, sin luna, y la carretera parecía un túnel sin fin. Ni un carro, ni un tráiler, ni un maldito foco a kilómetros. Y ahí, justo entrando al tramo, el radio se prendió por sí solo. Primero fue estática. Luego respiraciones. Respiraciones como si alguien estuviera pegado al micrófono, pero respirando con dificultad, como si tuviera los pulmones llenos de líquido. Después escuché una voz que no debí escuchar nunca. Marcelo. La piel se me erizó completa. Esa voz yo la conocía. Era la de Cano, un trailero que había desaparecido 2 meses antes. Era un tipo fuerte, bromista, imposible de confundir. No te detengas. Su tono sonaba angustiado. Vivo. Como si estuviera hablándome desde muy cerca. Pero luego entró otra voz. Una más grave. Una que retumbó dentro de los altavoces como si fuera un rugido ahogado. Detente. Ya casi llegas. El radio cayó en silencio. Y enseguida escuché golpes en la parte trasera de la caja. Golpes fuertes, secos, como si un animal enorme se estrellara contra la lámina, pero desde afuera. Luego vinieron arañazos, pero no eran rasguños finos, eran surcos profundos, como si algo con garras gigantescas intentara abrir la caja desde abajo. Mi primera reacción fue mirar los espejos laterales, y ahí comenzó todo. El espejo derecho se dobló solo hacia adentro, como si una mano invisible lo hubiera empujado. El izquierdo lo siguió segundos después. Me quedé sin visión. La carretera desapareció detrás de mí. Era yo solo, encerrado en un rectángulo de luz débil proyectada por mis faros. De pronto, sentí un peso enorme caer sobre el techo de la cabina. El metal se hundió con un crujido. Un segundo peso cayó detrás. Y luego otro. Era como si varias cosas grandes hubieran subido encima del tráiler al mismo tiempo. Los pasos eran torpes, desiguales, pero pesados.
Algunos sonaban como pisadas humanas, otros como zarpazos, otros como si arrastraran extremidades extra derrotadas. La temperatura en la cabina cayó. El aliento se volvió visible. El volante estaba tan frío que mis dedos se entumecieron. Entonces, lo vi. Por el parabrisas apareció una sombra enorme, más grande que cualquier humano. No cayó. No saltó. Se deslizó desde el techo como si no tuviera huesos. Su cuerpo estaba hecho de múltiples partes, brazos de diferentes tamaños, torsos unidos por una especie de resina negra, piernas torcidas que se movían como si no correspondieran a ese cuerpo. La cabeza era lo peor. No tenía forma definida. Era una mezcla de fragmentos. Un pómulo aquí, un ojo allá, una boca mal colocada, como si hubiera sido armada con restos humanos a la fuerza. Esa cabeza se inclinó hacia el parabrisas, tratando de ver hacia adentro. Sus ojos, dos esferas blancas, sin pupila, sin vida, se movieron de forma independiente. Su boca se abrió, y dentro no había lengua, solo un vacío oscuro que goteaba sangre espesa. Pegué un grito. Quise frenar, pero mi pie no reaccionó. Era como si mi cuerpo entero se hubiera congelado. La criatura golpeó el parabrisas con una mano enorme, dejando 5 surcos profundos con la sangre que goteaba de sus dedos. Luego golpeó otra vez. Y otra. Cada impacto hacía que la grieta creciera como telaraña. En ese momento escuché algo detrás de mí. Alguien tocó la puerta de la cabina desde afuera. Luego volvieron a tocar. 3 golpes lentos. Pesados. Como si quisieran entrar con calma. Miré por el retrovisor interno. Mala idea. La parte trasera de la caja del tráiler estaba llena de sombras deformes que caminaban encima. Una avanzaba como araña, otra como hombre convulsionando, otra como perro pero con brazos humanos. Cada criatura tenía partes humanas mezcladas con algo más, algo oscuro. Algunas tenían costillas expuestas. Otras tenían brazos pegados en lugares que no correspondían. Una tenía 2 torsos unidos por la espalda, arrastrándose como si la espina dorsal estuviera quebrada. Golpeaban la lámina con desesperación. Quería llorar. Quería gritar. Pero el shock no me lo permitía. La criatura del parabrisas deslizó su rostro hacia la ventanilla del conductor. Me acercó esos ojos blancos, vacíos, moviéndose como si quisieran verme más de cerca. Su boca se abrió de nuevo, dejando caer un hilo de sangre oscura sobre el vidrio. Parecía que quería probar mi olor. El tráiler dejó de avanzar. El motor no estaba apagado. El motor ronroneaba. Pero algo lo retenía. Algo enorme. Algo que tiraba de la caja como manos invisibles jalando hacia atrás. El radio volvió a encenderse. Marcelo, no te bajes, no abras la puerta, por favor, no hagas mi error. Era Cano. Pero su voz ya no sonaba viva. Sonaba rota. Como si hablara desde un cuerpo hueco, sin aire. Nos usan. Nos arman. Nos arrancan. No dejes que te toquen. La criatura volvió a golpear el parabrisas. El vidrio se rompió. Un solo golpe más y entraría. Y entonces, pensé en algo. Algo que quizá no funcionaría, pero era mi única opción. Pegué el volante con las 2 manos, apreté los dientes y giré con todo hacia el acotamiento. El tráiler se sacudió violentamente. Sentí como algo se desprendía del techo y caía al pavimento detrás de mí. Los golpes sobre la caja siguieron, pero menos coordinados. Zigzagueé con fuerza, intentando que las criaturas perdieran agarre. Una cayó del parabrisas, dejando un rastro de sangre negra que se extendió por la carretera. Otra cayó desde el techo con un sonido denso, como carne húmeda aplastándose. El tráiler recuperó un poco de velocidad. El motor rugió, intentando liberarse de lo que fuera que lo detenía. Y entonces, lo vi. Al fondo de la carretera, 3 pares de luces amarillas descendían por la curva, un convoy. Trailers. 3 unidades juntitas. Focos encendidos. Claxon sonando. La carretera se iluminó como si hubieran encendido el sol. Las criaturas se congelaron.
literalmente. Se quedaron rígidas, como si la luz las hubiera atrapado. Y luego, se deshicieron. No corrieron. No huyeron. Se evaporaron, desintegrándose en pedazos de sombra que el viento arrastró. El tráiler quedó libre. El motor volvió. El aire caliente regresó. Mi cuerpo volvió a moverse. Me frené a la orilla en cuanto pude. Me bajé casi cayéndome, llorando, temblando. Los traileros del convoy bajaron corriendo a ayudarme. Revisaron la unidad. Revisaron la caja. Revisaron la cabina. No había nada. Ni golpes. Ni sangre. Ni garras. Ni marcas. Excepto una cosa. En la puerta del conductor había una huella enorme marcada con sangre seca. Una mano imposible, 6 dedos largos y uno pequeño, doblado como garra. El perito dijo que era sangre humana. Pero no coincidía con ningún registro. Meses después me enteré de la verdad. Los 7 traileros desaparecidos aparecieron en partes. No en la carretera. No en un monte. No flotando. Dentro de otro tráiler, mezclados unos con otros. Como si algo los hubiera armado, cosido, pegado, usando sus cuerpos como piezas. Y entendí que esa cosa que intentó llevarme no estaba cazando conductores. Estaba buscando repuestos. Y esa noche, yo casi me convertía en uno de ellos. Esto ha sido todo por hoy, canal. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.